Descubrí a mi padre teniendo dos familias, y la amante que tenía era mi mejor amiga, y se encontraba embarazada. Siempre admiré a mi padre. Para mí, él era el ejemplo perfecto de un hombre íntegro, trabajador y leal. Crecí creyendo que el amor entre él y mi madre era irrompible, una fuerza tan fuerte que nada podría destruirla. Sus gestos amorosos, las miradas que compartían y las palabras de aliento que intercambiaban pintaban un cuadro ideal de lo que debería ser una familia. Nunca pensé que todo eso era una fachada, un castillo construido sobre arenas movedizas. Mis días transcurrían entre la rutina del trabajo y las conversaciones interminables con Valeria, mi mejor amiga desde la secundaria. Ella siempre había sido mi confidente, la persona en la que confiaba más allá de mi propia familia. Compartíamos secretos, sueños y risas, y aunque últimamente la había notado un poco distante, pensé que era solo una fase. Estaba ocupada con su vida, y yo con la mía. Una tarde, al llegar a casa después de un día agotador, encontré a mi madre en la cocina. Con esa sonrisa cálida que siempre me daba la bienvenida, todo parecía normal, como siempre, pero algo en su mirada me inquietó, había un brillo de preocupación que trataba de ocultar detrás de su aparente calma. No le di demasiada importancia en ese momento, quizás solo estaba cansada. Fue un mensaje accidental en mi teléfono lo que comenzó a desmoronar mi mundo. Esa noche, mientras revisaba las redes sociales, recibí un mensaje de Valeria. Era extraño porque no solía escribirme de manera tan impersonal. Al abrirlo, me di cuenta de que no era para mí. Eran fotos. Fotos de ella con un hombre, abrazados, besándose. Mi corazón se detuvo al reconocerlo. Era mi padre. Pasé minutos mirando las imágenes, incapaz de procesar lo que veía. Pensé que debía ser un error, una confusión, algo que no tenía sentido. Pero las pruebas estaban frente a mí, crudas e innegables. Mi padre, el hombre que siempre había idolatrado, llevaba una doble vida. Y lo peor de todo era que esa vida incluía a mi mejor amiga. Decidí enfrentar a Valeria. No podía seguir adelante sin saber la verdad. Cuando le pregunté al día siguiente, su reacción lo confirmó todo. No lo negó. No se disculpó. Me dijo que había intentado decirme, pero no sabía cómo. Sus palabras eran como puñales, pero no estaba preparada para lo que vendría después. Me confesó que estaba embarazada, que el hijo que esperaba era de mi padre. Sentí como si el mundo se detuviera en ese momento. Las palabras se quedaban atascadas en mi garganta. No sabía qué hacer, qué decir, cómo reaccionar. Todo lo que creía conocer estaba siendo arrancado de raíz. La traición no solo provenía de mi padre, sino también de alguien que consideraba parte de mi familia. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de las fotos, las palabras de Valeria y la idea de mi madre viviendo en la ignorancia me atormentaban. Quería protegerla, pero también sabía que merecía saber la verdad. Sin embargo, no estaba lista para enfrentarla. Decidí investigar más, asegurarme de todo antes de hacer algo que pudiera destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. Comencé a observar a mi padre con otros ojos. Sus movimientos, sus horarios, sus excusas. Todo encajaba de manera dolorosa. Había noches en las que llegaba tarde, diciendo que tenía trabajo pendiente. Otras veces, salía temprano los fines de semana, diciendo que iba al gimnasio o a correr. Cada pequeña mentira se acumulaba, formando un mural de engaño que ya no podía ignorar. Mientras tanto, Valeria parecía más ajena que nunca. Apenas me hablaba, y cuando lo hacía, había una distancia incómoda entre nosotras. Mi mente estaba dividida entre el deseo de enfrentarlos a ambos y el miedo a lo que eso significaría para mi familia. Mi madre no merecía esto, pero tampoco podía quedarme callada sabiendo lo que estaba pasando. La tensión en casa comenzó a hacerse evidente. Mi padre evitaba mi mirada, como si supiera que yo sabía algo. Mi madre, por otro lado, seguía siendo la misma mujer amorosa y entregada, completamente ajena al huracán que se avecinaba. Cada vez que la miraba, sentía una mezcla de culpa y rabia. Culpa por no decirle lo que sabía, y rabia por el daño que estaba sufriendo sin siquiera darse cuenta. Finalmente, llegó el día en que supe que no podía guardar el secreto por más tiempo. Había escuchado a mi padre hablar por teléfono en voz baja, y aunque no pude escuchar toda la conversación, las pocas palabras que capté confirmaron mis sospechas. Estaba planeando un viaje con Valeria, algo que no podía permitir. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y sabía que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. La confrontación no se hizo esperar. Guardé silencio durante días, buscando el momento adecuado para desatar la verdad, pero el peso de lo que sabía era una carga insoportable. Finalmente, una noche en la que mi padre anunció un viaje de negocios para el fin de semana,
sentí que no podía seguir callando. Esa misma noche, mi madre estaba preparando la cena cuando decidí hablar con ella. Las palabras se atragantaron en mi garganta, pero lo solté todo, cada detalle, cada mentira que había descubierto, cada prueba que tenía en mi poder. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego a una expresión que jamás olvidaré, puro dolor. No lloró de inmediato, solo se quedó ahí, de pie, con las manos temblando mientras intentaba procesar todo lo que le había dicho. Necesito pruebas, fue lo único que dijo. Le entregué las fotos y los mensajes que había reunido. No quería que dudara de mí, pero tampoco estaba preparada para el impacto que tendría al ver esas imágenes. El rostro de mi padre, el hombre al que había amado y confiado toda su vida, abrazando a otra mujer, una mujer mucho más joven, que además era mi mejor amiga. Mi madre dejó caer las fotos al suelo y finalmente rompió en llanto. Esa noche fue un torbellino de emociones. Mi madre me suplicó que no hiciera nada drástico, que esperáramos a que él regresara del trabajo para confrontarlo juntos. Pero yo no podía esperar. La rabia y la impotencia me consumían. Salí de la casa, decidida a enfrentar a Valeria y obligarla a dar la cara. Cuando llegué a su apartamento, ella estaba allí, relajada, como si nada estuviera mal. Pero cuando me vio, supo que yo sabía todo. No intentó negarlo, pero tampoco mostró ningún remordimiento. «Tu padre me ama», me dijo con una frialdad que me heló la sangre. Le grité, le reproché su traición, pero ella permaneció inmutable. Fue entonces cuando me soltó la última bomba: «Además, estoy embarazada». Y él lo sabe. El mundo se me vino abajo. Mi padre no solo había traicionado a mi madre, sino que también estaba planeando formar una nueva familia con mi mejor amiga. El hombre que siempre había considerado un modelo de integridad había destruido todo lo que creía sobre él. Regresé a casa esa noche, tambaleándome entre el odio y la desesperación. Mi madre estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. No me atreví a decirle que Valeria estaba embarazada. Ya tenía suficiente con lo que había descubierto. Al día siguiente, cuando mi padre llegó a casa, mi madre y yo estábamos listas para enfrentarlo. Lo esperábamos en la sala, con las fotos y los mensajes sobre la mesa. Su expresión al vernos fue una mezcla de sorpresa y miedo. No dijo nada al principio, pero cuando mi madre lo confrontó, trató de negarlo. «Son mentiras», dijo, aunque su voz temblaba. Mi madre le mostró las pruebas, sus excusas se desmoronaron rápidamente. Finalmente, admitió lo que había hecho. Pero intentó justificarse diciendo que se sentía ignorado, que la rutina lo había agotado, que Valeria le hacía sentir joven de nuevo. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en nuestras almas. Fue entonces cuando le dije que sabía del embarazo de Valeria. Mi madre, que hasta ese momento había permanecido relativamente calmada, perdió el control. Le gritó, le reprochó todo el daño que había causado. Pero mi padre, en lugar de mostrar arrepentimiento, se volvió frío y distante. «Esto no tiene por qué cambiar nada», dijo. «Podemos solucionarlo», pero para nosotras, ya no había nada que solucionar. Esa noche, mi madre le pidió que se fuera de la casa. No fue una decisión fácil, pero era necesaria. Mi padre, al darse cuenta de que había perdido todo, salió sin mirar atrás. Yo sabía que esto era solo el principio. La herida que había causado no sanaría fácilmente, y el drama estaba lejos de terminar. En el fondo, temía lo que vendría después. Sabía que mi padre no se daría por vencido tan fácilmente, y que Valeria, con su embarazo, complicaría aún más las cosas. Pero en ese momento, solo podía concentrarme en consolar a mi madre y mantenernos a ambas fuertes. Lo que no sabía era que el verdadero caos estaba por desatarse. El día que mi padre abandonó la casa fue un alivio agridulce. Había dejado un vacío enorme, pero también nos liberó del peso de sus mentiras. Mi madre y yo tratamos de reconstruir nuestras vidas. Nos aferramos a nuestra rutina diaria, buscando distracciones que nos ayuden a evitar la realidad. Sin embargo, sabíamos que no todo estaba resuelto. Valeria no tardó en hacerse presente nuevamente, esta vez con amenazas. Me envió un mensaje en el que insinuaba que, si no dejábamos en paz a mi padre, ella tomaría medidas legales para asegurarse de que obtuviera lo que le correspondería. Era obvio que lo estaba utilizando para su beneficio, y el embarazo era su carta más fuerte. Días después, mi padre apareció en casa. No fue para disculparse ni para intentar arreglar las cosas, sino para reclamar lo que creía suyo. Había traído un abogado para discutir la división de bienes. Mi madre, a pesar del dolor, enfrentó la situación con dignidad. No se lo pondría fácil. Yo observaba todo desde un rincón, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Pero mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte, se mantuvo firme. En su mirada había una determinación que no había visto antes. Mi padre estaba acostumbrado a que ella cediera, pero esta vez sería diferente. Sin embargo,
las cosas empeoraron cuando Valeria apareció en nuestra puerta. Estaba decidida a reclamar su lugar, sin importarle el daño que causaba. Mi madre la enfrentó sin miedo, dejando claro que no permitiría que una oportunista destruyera lo poco que nos quedaba. Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi padre y Valeria intentaban despojarnos de nuestra tranquilidad. Decidí investigar más a fondo la relación de mi padre con Valeria. Sabía que había algo más detrás de todo esto. Con ayuda de un amigo abogado, descubrió que Valeria había tenido problemas legales en el pasado. Había estafado a otras personas, utilizando las mismas tácticas que estaba empleando con mi padre. Este era el punto débil que necesitábamos. Confronté a mi padre con esta información. Al principio, se negó a creerme. Pero cuando le mostré las pruebas, su actitud cambió. Su arrogancia se desmoronó, y por primera vez vi en sus ojos algo que parecía arrepentimiento. Valeria, al ver su acorralada, desapareció de la noche a la mañana. Su embarazo resultó ser una mentira, una estrategia para mantener a mi padre bajo su control. Mi padre, devastado por la revelación, intentó acercarse a nosotras, pero ya era demasiado tarde. Mi madre y yo habíamos comenzado a sanar nuestras heridas. Aprendimos a depender la una de la otra, a encontrar fortaleza en nuestra relación. Mi padre quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aunque la traición nos marcó, también nos enseñó una valiosa lección. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos a alguien que no valoraba nuestra familia. Ahora, éramos libres de construir una vida llena de paz y dignidad, y mientras mi madre y yo mirábamos hacia el futuro, supe que, a pesar de todo el dolor, habíamos ganado algo invaluable, la certeza de que juntas podíamos superar cualquier adversidad.